Vamos a ver ahora este caso que consta de lo siguiente. Dice, un número complejo z perteneciente a los complejos cumple que z más 1 sobre z es igual a 2 por coseno de t, o siendo t un número real, ¿no? Entonces la idea es hallar el inverso conjugado de z a la n menos 1 sobre z a la n, ¿sí? Parece una ecuación un poquito complicada y de hecho va a llevar un poco de tiempo porque la resolución no es simple, pero vamos a empezar por algo simple, ¿sí? Entonces, empecemos primero por la ecuación que nos dan, que decimos que 1 más 1 sobre z es igual a 2 por coseno de t. En teoría, las soluciones de esta ecuación serían soluciones también del polinomio que nos piden calcular abajo, ¿sí? Entonces, sería un enfoque interesante empezar resolviendo la ecuación desde este lado y de luego tratando de calcular los restantes temas más adelante y ver qué ocurre ahí. Entonces digo, no voy a tener. En este caso, por ejemplo, yo lo que voy a hacer para resolver esta ecuación sería lo siguiente. Voy a multiplicar por z ambos lados de la igualdad de manera de sacar el z del divisor que está, entre comillas, molestando, que es poco adecuado. Entonces me queda z al cuadrado más 1, que esto es igual a 2 por coseno de t, ¿sí? Por z. Bien. Y lo que puedo hacer así como está es agrupar todo de un solo lado, ¿sí? De manera tal de que sea muy similar a lo que sería una cuadrática, por ejemplo, ¿sí? Fíjense, en este caso tengo z al cuadrado menos 2 por coseno de t por z más 1, que es igual a 0. ¿Sí? Entonces, al ser una ecuación cuadrática de grado 2, que cumple los términos de un polinomio de grado 2, puedo usar la resolvente, ¿sí? En este sentido. Puedo usar la resolvente del mismo y ver qué ocurre. ¿Sí? Entonces, en este sentido, ¿sí? Me va a quedar que A me queda un 1, ¿sí? Le acompañan z al cuadrado. B, en este caso, me queda menos 2 por coseno de t, inclusive con la expresión de coseno, que no es una constante pura y dura, pero si obedecemos a lo que dice la resolvente, es exactamente eso lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Bien? Y luego tenemos C, que es igual a 1. Bien, entonces tenemos las tres constantes que van a ir en nuestro número al final. Entonces, por ejemplo, en este caso las dos variables, ¿sí? Seguirían con la resolvente, ¿sí? Menos b más menos, ¿sí? La raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, todo esto sobre 2 por a. O sea, esa sería la lógica de la resolvente, ¿sí? Que reemplazando para cada uno de los datos, esto nos va a quedar como 2 por coseno de t más menos la raíz cuadrada de 4 coseno cuadrado de t menos 4 por 1, todo esto sobre 2 por 1. ¿Sí? Esto sería reemplazando todos los números como corresponde, ¿sí? En cada caso. ¿Está bien? Entonces vamos a operar un poco sobre esta ecuación, ¿sí? Mi idea particular no es detenerme mucho con esto porque es más algebraico que otra cosa, son más cuentas, digamos, operativas, ¿sí? Pero igualmente podemos sacarlo sin problema. Entonces, vamos a repasar lo siguiente, ¿sí? Yo tengo una determinada expresión, vamos a hacer algunas cuentas auxiliares aquí a la izquierda, ¿sí? Entonces voy a tener 4 por coseno cuadrado de t menos 4. Puedo expresarlo como 4 por coseno cuadrado de t menos 1, ¿sí? Es básicamente lo que está ocurriendo dentro de la raíz. Y si tengo una raíz, puedo pensarlo como el producto de dos raíces, ¿sí? Porque hay una multiplicación, puedo pensarlo a su vez como un producto de dos cosas. La raíz de 4 me queda como 2 y esto me va a quedar como, ¿sí? La raíz cuadrada de coseno cuadrado de t menos 1, ¿sí? Reemplazado en mi sistema de raíces me quedaría 2 por coseno de t más menos 2 por la raíz de coseno cuadrado de t menos 1, ¿sí? Todo esto dividido 2. Observen, noten también algo muy interesante, que es que 2 siempre en este caso es un factor común tanto el numerador como el denominador, ¿sí? Arriba y abajo en mi ecuación. Con lo cual lo puedo sacar, ¿sí? Puedo eliminar el 2, sacarlo de mi ecuación y que me quede la ecuación limpia sin el 2, ¿sí? Entonces es una opción posible para lo que nosotros estamos buscando hasta el momento. Algo que llama la atención también acá es el tema de ¿qué ocurre con el coseno cuadrado y el 1? ¿Son sospechosamente similares o hay algo ahí que llama bastante la atención en cómo están formados? Con lo cual, muy probablemente nosotros podamos utilizar alguna identidad trigonométrica para resolver esto, ¿sí? Pensemos en algo simple, ¿sí? Por ejemplo, si voy a tener seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t, que es igual a 1, ¿sí? Despejándolo esto,
por ejemplo, pasando o restando coseno de t en ambos lados, esto me queda 1 menos coseno cuadrado de t. Entonces, sospechosamente podría, por ejemplo, ¿sí? Usar acá, reemplazar esto dentro de la raíz anterior y que me quede 2 por la raíz cuadrada de, en vez de que sea coseno cuadrado de t menos 1, ¿sí? Pensarlo como menos seno cuadrado de t, ¿sí? Y esta raíz cuadrada, a su vez, pensarlo como la multiplicación de dos raíces, ¿sí? Una de menos 1 y otra que tenga seno cuadrado de t. Bien. En este caso, la raíz de menos 1 me va a quedar como el número i, ¿sí? A simple vista, y la raíz cuadrada de seno directamente la voy a tener como seno de t. Bien. Entonces, los números z me van a quedar como coseno de t, ¿sí? El 2 se fue, más menos, ¿sí? En este caso, aviso que el 2 este se fue anteriormente, así que no lo voy a reemplazar aquí, ¿sí? Pero sigo la cuenta de este lado. Entonces, esto me queda como i por seno de t. Bien. Y fíjense que es un número bastante conocido este, porque es un número sencillo, simple, ¿sí? Que se podría escribir mediante la fórmula de Euler como e a la i de t, ¿sí? Y en este caso tenemos los dos números, ¿sí? Tanto el número con el ángulo positivo y el otro número con el ángulo negativo, ¿sí? E a la menos i de t, ¿sí? Entonces es simplemente lo que hice recién, reescribir la resolución de coseno y seno, pero de una forma exponencial. ¿Está bien? Por eso lo podríamos calcular. Bien, entonces ya esto es un paso importante, ¿sí? Porque estos dos números son la o representan la solución de mi ecuación anterior para el valor de coseno de 2t, ¿sí? Que fue lo que dijimos en su momento. O sea, lo que encontramos fue la solución puntual de la ecuación z más 1 sobre z es igual a 2 por coseno de t. Entonces, dicho esto, lo que vamos a hacer es ahora tratar de pasar a la segunda parte del problema, que dice el problema hallar el inverso del conjugado de este número, ¿sí? De esta expresión z a la n menos 1 sobre z a la n, ¿sí? Que puede ser un poquito más complicado. Entonces, vamos a lograr, ¿sí? Vamos a tratar de trabajar con algunos de estos, ¿sí? Primero vamos a resolver las variables para z a la n menos 1 sobre z a la n. Pero supongamos que queremos encontrar el conjugado en sí. ¿Cómo tendría que ser el planteo? Bueno, a todo esto vamos a llamarle w. ¿Sí? A todo esto vamos a llamarle w. Entonces, decir, inverso del conjugado quiere decir que el conjugado viene primero, ¿sí? E inverso viene después. ¿Está bien? Entonces, en este caso, del w en la primera etapa sería obtener w conjugado y en la segunda etapa sería del w conjugado con tener el inverso, ¿sí? O sea que en este caso sería 1 sobre w conjugado. Entonces, una vez resuelto el w, la idea sería tratar de usar estas operaciones en cadena. ¿Está bien? Esa sería la idea. Pero vamos a empezar por algo simple, ¿sí? Vamos a empezar primero por obtener z a la n, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una pequeña corrección acá. En vez de hablar de primero y segundo, vamos a hablar de que estos pasos son, en vez de primero y segundo, que son segundo y tercero, ¿sí? Porque en este sentido el primer paso en realidad debería ser encontrar las raíces o los valores de z a la n menos 1 sobre z a la n, ¿sí? Acuérdense que no estamos calculando raíces reales, sino que simplemente estamos encontrando una expresión genérica para estos puntos, ¿bien? Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar nuestra ecuación con ahora los valores, ¿sí? Que queden de este lado, ¿sí? Que vayan quedando de esta forma, ¿sí? Vamos a ver qué se puede hacer. Entonces, primera cuestión. Ambos dos, tanto z1 como z2, si los miramos en la ecuación, deben ser reemplazados por z a la n, ¿sí? Entonces, si yo tengo z a la n, en este caso esto me debería quedar como e, supongamos en el caso 1, ¿sí? Me debería quedar como e a la i de t, y luego todo esto a la n, ¿sí? O sea que esto me debería quedar, en este caso, por ejemplo, ¿sí? Me debería quedar e a la i de n por t, ¿sí? En este sentido. Y lo mismo para el caso 2, ¿sí? Z a la n, me debería quedar e a la menos i de t, todo esto a la n, ¿sí? Y todo esto me queda e a la menos i de n por t. Bien, o sea, me va a quedar ambas opciones disponibles, ¿ok? Entonces puedo reemplazar una o la otra sin distinto, ¿sí? Vamos a ver qué ocurre. Lo voy a usar para el primer ejemplo, ¿sí? Vamos a tomar el primero
y ver qué ocurre con el mismo, ¿sí? Con el Z1. Luego tenemos que replicar el cálculo para Z2. Entonces, vamos a empezar por Z1, ¿sí? En este caso digo, de ambos voy a tener Z a la n menos 1 sobre Z a la n. Esto me va a quedar como e a la i de n por t menos 1 sobre e a la i de n por t, ¿sí? Para simplificar esto, lo que vamos a buscar es un denominador común, es una posibilidad, o lo que se puede hacer es multiplicar la segunda fracción por un valor negativo, ¿sí? Es posible hacer eso. También o directamente dejarlo expresado, ¿sí? E a la i de n por t menos e a la menos i de n por t. Dejarlo así, digamos, en cuestión de stand-by. Es una posibilidad. Y luego tratar de desarrollarlo a través de, se puede pensar a través de fórmulas de Euler, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si nosotros lo pensamos como, supongamos z a la n, que esto nos quedaría como coseno de n por t más i por seno de n por t, ¿sí? 1 sobre z a la n me va a quedar como coseno de menos n por t, ¿sí? Más i por seno de menos n por t, siempre siguiendo la lógica de los signos y de todo de esto que vemos acá. ¿Sí? Con lo cual, si hacemos z a la n menos 1 sobre z a la n, simplemente tengo que ir restando los primeros términos, ¿sí? Los términos reales de coseno con coseno, ¿sí? Y los términos imaginarios de seno con seno. Bien, y vamos a ver cómo nos queda en este caso. Entonces vamos a tener, ¿sí? Coseno de n por t, ¿sí? Menos coseno de menos n por t, ¿sí? Y luego, para la parte imaginaria, más i, y todo esto tenemos seno de n por t menos seno de menos n por t. Aquí empieza a jugar el tema de la paridad de funciones, ¿sí? Por ejemplo, coseno de x es igual a coseno de menos x, con lo cual coseno de n por t, ¿sí? En este caso me va a quedar lo mismo que coseno de menos n por t. Por ello, ¿sí? Ambos términos aquí se anulan, ¿de acuerdo? Esto tiene que ver con la paridad y la paridad o no paridad de la función, ¿sí? Y de la misma forma, ¿sí? Vamos a tener para seno de n por t, que esto es igual a menos seno de menos n por t, ¿sí? Y en este caso, menos seno de n por t me queda como seno de menos n por t. Entonces, por ejemplo, como pasa de este lado, ¿sí? Si ambas son iguales, en este caso no se van a anular, sino que simplemente este término me va a quedar como, ¿sí? Lo puedo pensar de esta manera como menos 2, ¿sí? Por seno, si yo lo pienso como seno de menos n por t, si lo pienso en el caso de seno de menos n por t negativo, ¿sí? Entonces lo que voy a tener, básicamente yo lo quiero pensar en términos positivos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a aprovecharlo un poquito, este seno de menos n por t me va a quedar como menos seno de n por t, ¿sí? Menos menos es más, me termina quedando dos veces lo mismo, ¿está bien? En limpio, cuando vaya a la próxima hoja, lo que voy a tener es que z a la n menos 1 sobre z a la n me queda como 2 por i por seno de n por t, ¿sí? Y eso es válido para, ¿sí? Z que es igual a e a la i de t o z que es igual a e a la menos i de t. ¿Sí? Es válido para las dos respuestas particulares, ¿sí? Bien, lo que nos piden ahora es, con este nuevo dato que encontramos, tratar de encontrar el inverso conjugado, que era la segunda y la tercera etapa de las que hablé hace muy poco, ¿sí? El inverso conjugado del anterior, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para sacar esto? Bueno, en primer lugar, ¿sí? La idea sería, vamos a usar algunas identidades, ¿sí? De este número yo lo llamé W y la idea es tratar de encontrar 1 sobre el conjugado W, ¿sí? Es pasar de lo primero a lo segundo, básicamente. Entonces vamos a verlo por etapas. Voy a usar una identidad, ¿sí? La estoy citando, una identidad trigonométrica que sería el seno de x, ¿sí? Nos va a quedar como e a la i de x menos e a la menos i de x dividido 2, ¿sí? 2i. Entonces, supongamos que lo voy a usar en este caso, voy a multiplicar ambos lados por 2i de la ecuación, ¿sí? O sea, multiplico 2i el lado izquierdo y luego 2i el lado derecho para que se parezca más a mi ecuación común. Y esto me queda 2i
por seno de x, ¿sí? Esto me queda e a la i de x menos e a la menos i de x, ¿bien? Y vamos a cambiar x por lo que es igual que x, que sería n por t, que es lo que está dentro, lo compuesto dentro de la función seno, ¿sí? O sea que ahora nos queda... Entonces ahora lo que vamos a hacer es elevar a la menos 1 para encontrar justamente primero el inverso, ¿sí? Entonces, en este caso me va a quedar como 2i por seno de nt a la menos 1, que esto me va a quedar como 1 dividido e a la i de n por t menos e a la menos i de n por t. Este sería el inverso, ¿bien? Y finalmente aparece el rol del conjugado. Acuérdense que para el conjugado nosotros simplemente tenemos que cambiar del ángulo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si z me queda como su módulo por e a la i del ángulo, el conjugado es el mismo módulo por e a la menos i del ángulo, ¿sí? Y es lo que voy a hacer acá. En este caso, los ángulos deberían ser con un menos, ¿sí? Entonces, el inverso conjugado de w me va a quedar como 1 sobre e a la menos i de n por t menos e de i de n por t. Simplemente estoy cambiando el signo de los argumentos superiores que aparecen aquí arriba, ¿sí? Y ese sería el fin de este caso.